Continuamos. La siguiente pregunta es del residentado médico. El derrame pleural con características de exudado se presenta en la siguiente enfermedad. Descartamos de plano cirrosis, síndrome nefrótico e insuficiencia cardíaca, que son causas de trasudado. Finalmente nos quedamos con dos causas, mixedema, la alternativa A, y síndrome de Meix, la alternativa C. Como ya habíamos mencionado anteriormente, ambos son causas de derrame pleural tipo exudado y tipo trasudado. Sin embargo, el que produce con más frecuencia exudado es el mixedema. Y esa es la respuesta. Como pueden ver, en un gran porcentaje de preguntas del residentado médico, finalmente nos quedamos con dos alternativas. Y dos alternativas que pueden ser respuesta. Hay que buscar siempre la alternativa que tenga mayor fuerza de verdad. En este caso es mixedema. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando nos apresuremos a marcar la respuesta que nos parece correcta. Es necesario mirar también las distractoras y descartarlas. Pregunta de San Marcos. ¿En cuál de los siguientes cuadros patológicos no se observa derrame pleural exudativo? Tuberculosis pleural, la alternativa A, es la causa más frecuente de exudado en nuestro medio. También son causas de exudado la neoplasia metastásica pleura, la granulomatosis de Wegener y lupus eritematoso sistémico, causas no infecciosas de exudado. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca es la única causa en este grupo de trasudado. Este es un caso clínico. Es un paciente de mediana edad que presenta clínica de derrame pleural, como disnea, dolor pleurítico. A esto se asocia baja de peso. Por lo tanto, tendríamos que sospechar en tuberculosis pleural, que es lo más común en nuestro medio, o también neoplasia maligna pleural. La radiografía de tórax apunta a que se trata de una neoplasia maligna pleural. Nos describen una radiopacidad homogénea que borra el campo pulmonar derecho, pero que no desplaza tanto la tráquea ni el mediastino, pero tampoco está traccionando estas estructuras. ¿Qué nos indica esto? En primer lugar, que esto no corresponde a una atelectasia, porque una atelectasia traccionaría severamente incluso el mediastino y la tráquea hacia el mismo lado de la lesión. Y un derrame pleural masivo desplazaría tanto el mediastino como la tráquea. En este caso, si se encuentra en la línea media la tráquea y el mediastino, o algunas veces ligeramente traccionada hacia el mismo lado, hay que plantear que de fondo la atelectasia ha producido el derrame pleural. Y eso, como ya hemos visto, cuando la atelectasia crónica produce el derrame pleural, la causa es una neoplasia maligna, que proviene generalmente como causa más frecuente del mismo pulmón de un adenocarcinoma. Pasemos a ver ahora los síntomas más frecuentes de derrame pleural, que son tres: disnea, dolor pleurítico y tos seca. La disnea es una disnea tipo ventilatoria. Como hemos podido ver anteriormente en una tomografía, vimos la gran cantidad de líquido que colapsa prácticamente el pulmón. El pulmón debe sentirse como el burrito de la foto, que está aplastado por los bloques de pasto. Al igual, el pulmón tiene una gran restricción ventilatoria por el efecto de masa que ejerce el líquido sobre él. También dolor pleurítico es el dolor tipo punzada, que se incrementa con la inspiración profunda, con la tos, el estornudo. Este dolor pleurítico se presenta en el lugar donde la pleura está inflamada. Solamente cursan con dolor pleurítico
las etiologías de exudado. Un trasudado no debe presentar dolor pleurítico. El dolor pleurítico puede ser tan intenso como el dolor que siente este muchacho que queda enganchado contra su voluntad en este bote. No hay que olvidarse también de la tos seca. La tos seca se va a presentar por irritación de zonas tusígenas como la pleura parietal y también de los bronquios pequeños que son comprimidos por la gran cantidad de líquido en el espacio pleural. ¿Qué vamos a encontrar cuando examinemos cuáles serán los signos del paciente con derrame pleural? Observamos en primera instancia en la inspección un aumento de volumen del hemitórax con una disminución de la amplexación. A la palpación va a haber una disminución de las vibraciones vocales en el lugar donde se encuentra el derrame pleural. Y si la capa de líquido es gruesa, va a haber una abolición de las vibraciones vocales. ¿Por qué? Porque el líquido es un mal conductor del sonido. Si percutimos encontraremos matidez. El sonido mate, ustedes saben, es un sonido no resonante, es un sonido seco y no resonante. A diferencia del sonido normal del pulmón, que es sonoro, que es un sonido resonante, pero grave. En cambio el mate es un sonido seco y agudo. No habrá matidez desplazable cuando el derrame es masivo o cuando el derrame está enquistado. ¿En qué casos el derrame se puede enquistar? En causas como tuberculosis pleural, neoplasia maligna y en la evolución de un empiema. En la constatación el movimiento vesicular va a estar disminuido, sino abolido, cuando la capa de líquido es bastante gruesa. Al inicio del derrame se puede encontrar frote pleural, que es un flote tanto inspiratorio como expiratorio, agudo y áspero. En el límite superior del derrame podemos encontrar el soplo pleural. El soplo pleural es el soplo característico expiratorio en E, que se va a presentar por una modificación del soplo tubario. Ustedes podrían preguntarse, ¿pero cómo va a haber soplo tubario si es un derrame? El soplo tubario lo vamos a encontrar en una condensación. Pero, como ya se ha mencionado, hay una disminución del espacio del lóbulo, una disminución del espacio de los segmentos. Esta disminución de los espacios de los segmentos pulmonares se conoce como microatelectasia. La microatelectasia va a actuar como una pseudocondensación y esta pseudocondensación es la que va a producir el soplo tubario. Este soplo tubario, al pasar en el límite superior del derrame por una capa de líquido que es más delgada, se transforma en el soplo pleural. El soplo tubario, que era inspiratorio en A, se convierte en un soplo expiratorio en E, que es el soplo pleural. Por eso, debemos buscar el soplo pleural siempre en el borde superior del derrame, porque ahí la capa de líquido es más delgada y va a permitir el pasaje del sonido. No hay que olvidarse de examinar el cuello, la tráquea, que va a estar desviada, que va a estar desplazada por el derrame pleural. Esta es una pregunta clásica. ¿El signo del menisco o la curva de Marceau es un signo también semiológico o es un signo solamente radiológico? Cuando Santo Tomás dijo ver para creer, se quedó corto porque a veces vemos lo que no es, lo que parece ser. Si no, preguntémosle a Batman, que ha cometido un terrible error. También la chica que está en el lado izquierdo de la foto está al borde de una crisis de celos, porque le parece ver que su enamorado está coqueteando con la rubia del lado derecho. Pero en realidad el enamorado tiene una gran pinta de zanahoria, que es prácticamente imposible que esté coqueteando a la rubia.
Parece ser que está coqueteando, pero no es así, supongo. Y parece que la chica está golpeando al muchacho, pero en realidad no es así. La respuesta es que el signo del menisco o la curva de Masó es solamente radiológica. Expliquemos. Cuando nosotros vemos una radiografía como la que está en la parte superior de su pantalla, vamos a ver 4 colores. Primero, el color negro. ¿Qué significa el color negro? Que está pasando la mayor cantidad de rayos X. Ejemplo es el aire. Segundo, en el color gris claro y gris oscuro. Gris claro que pasa una cantidad intermedia, moderada de rayos X a través del mediastino y gris oscuro a través de las partes blandas. Finalmente tenemos el color blanco. El color blanco significa que no está pasando los rayos X. Significa que están siendo retenidos en el hueso o están siendo retenidos en el líquido. Cuando vemos la imagen de derrame pleural, esta imagen radiopaca sin broncograma aéreo, estamos viendo en realidad la sombra del derrame pleural que no ha permitido que pasen los rayos X y por lo tanto la placa mantiene su color original. En el dibujo de la parte inferior vemos en la línea CD es el límite superior real de un derrame pleural, que debe ser igual tanto en la cara anterior, posterior y lateral. ¿Qué va a suceder? ¿Por qué el líquido aparenta ascender en la cara lateral? ¿Por qué este signo del menisco? Analicemos el corte, la figura central. Es un corte transversal del pulmón con derrame, de la cavidad pleural y del pulmón con derrame pleural. Observen que el grosor del líquido va a ser el mismo, tanto en la cara anterior, lateral y posterior. ¿Dónde va a estar la diferencia? En el momento que se produce la curva, en la cara lateral. Los rayos ingresan, ustedes saben, por la cara posterior, atraviesan el pulmón hacia la cara anterior. Cuando los rayos están ingresando, ahí tienes la línea C, D, hay una proyección de sombra, pero que es igual para todos los rayos que están ingresando. Pero para los rayos que están ingresando por la cara lateral, la proyección de sombra va a ser más alta. ¿Por qué? Porque para estos rayos, aquí hay mayor cantidad de líquido por la disposición como están ingresando. Y va a haber mayor retención de rayos X. Pero nosotros sabemos que ahí también el grosor es similar que la cara anterior, que la cara posterior. Los rayos que atraviesan la parte lateral, EF, atraviesan una gruesa capa de líquido, produciendo la sombra que asciende en la zona axilar. Eso es lo que dice el texto y esa es la respuesta. ¿A qué se debe el signo menisco? Se debe a mayor proyección de sombra de líquido. ¿Por qué hay mayor proyección de sombra? Porque en la parte lateral es una parte curva donde se va a retener mayor cantidad de rayos X. Ya hemos hecho nuestro diagnóstico clínico, radiológico, de derrame pleural. Ahora tenemos que realizar toma de decisiones. ¿Hacemos o no toracocentesis? En un exudado, ¿cuándo hay que hacer toracocentesis? Si la causa es conocida, es innecesario. Tengo un paciente con una enfermedad de tejido conectivo, LES o AR, un paciente con pancreatitis aguda, un paciente con neumonía adquirida en la comunidad con derrame paraneumónico. No es necesario hacer la toracocentesis, a menos que se sospeche en una causa de exudado a determinar. Por ejemplo, tengo un paciente con derrame paraneumónico y que no está evolucionando favorablemente después de 3 días de antibiótico. Tengo que sospechar
empiema y hay que hacer una toracocentesis diagnóstica. O el mismo paciente con derrame perineumónico y que yo esté sospechando porque tiene contacto, porque tiene epidemiología para TBC en tuberculosis pleural. Tengo que hacer una toracocentesis para descartar tuberculosis pleural. Si se trata de un edema generalizado, puede ser que el paciente sea cardíaco, renal o hepático. ¿Cuándo está indicada la toracocentesis? El derrame en estos pacientes que tienen edema generalizado es generalmente del lado derecho. Es tan alta la frecuencia, la presentación del lado derecho, que si el derrame es izquierdo, hay que sospechar en causa de exudado y se debe realizar una toracocentesis. También, si el derrame está acompañado de fiebre y dolor pleurítico. Ya saben que solamente el derrame tipo exudado va a presentar dolor pleurítico. También, si luego de 3 a 5 días con diuréticos no disminuyen el derrame, hay que plantear que pudiera tratarse de un exudado y debemos realizar la toracocentesis. Realizamos la toracocentesis y vamos a analizar el líquido para ver si es un exudado o un trasudado. El criterio tradicional para considerar exudado es el incremento de más de 3 gramos de proteínas en el líquido pleural. Sin embargo, en los pacientes que tienen hipoproteinemia podemos encontrar falsos negativos. Para que no suceda eso, utilizamos los criterios de Light, que son 3. La relación de proteínas del líquido y sérica mayor a 0,5. La relación del LDH del líquido pleural y sérico mayor a 0,6. El LDH pleural más de 2/3 del LDH sérico. La sensibilidad llega hasta el 98% y una especificidad 89%, que es bastante buena. Sin embargo, a pesar de esto, podemos encontrar falsos positivos de los criterios de Light. Y esto podría ser una pregunta difícil de examen. Un paciente, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, que ha estado recibiendo diuréticos, se le hace la toracocentesis y se encuentra que tiene un líquido tipo exudado porque está cumpliendo uno de los criterios de Light. Sin embargo, no hay razón para que este líquido sea un exudado. Cuando tengamos dudas que realmente se trate de un exudado, en este caso hay que corroborarlo o descartarlo pidiendo la gradiente de albúmina sérico líquido. Hacemos una resta albúmina sérica menos albúmina líquido pleural. Si el valor es menor o igual a 1.2 es un exudado. Si es mayor de 1.2 es un falso positivo. También podríamos utilizar el colesterol del líquido pleural. Para ser criterio de exudado debe ser mayor a 60 miligramos por decilitro. Entonces no se olviden, si hay una duda que el líquido sea realmente exudado porque no va con la clínica, hagamos la gradiente sérico líquido pleural. Esta gradiente para ser criterio de exudado debe ser menor o igual a 1.2. Si encontramos que es mayor de 1.2, se trata de un falso positivo. Y esto sucede generalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca que han recibido diurético. Pregunta sobre diagnóstico etiológico. En el examen de líquido pleural de un paciente se encuentra que la relación de proteínas del líquido pleural sobre proteínas séricas es menor de 0,5. Esto es criterio de trasudado. Y el LDH líquido pleural sobre el LDH sérico es menor de 0,6. También es criterio de trasudado. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable? Lo que tenemos que buscar es de estas alternativas cuál es causa de trasudado. Mesotelioma, la neoplasia maligna
de la pleura produce exudado, al igual que la tuberculosis, también neumonía como derrame paraneumónico, lupus eritematoso sistémico también es una causa de exudado. La respuesta en este caso es síndrome nefrótico. Es un paciente adulto mayor que tiene clínica de derrame pleural. Hay tos, dolor torácico y signos de derrame pleural en el tórax derecho, pero presenta fiebre. Tenemos que sospechar una causa infecciosa de este derrame pleural. Por el tiempo de enfermedad, podríamos de todas maneras plantear que estamos frente a un derrame paraneumónico, pero tendríamos que descartar tuberculosis pleural. Habría que ver si cumple criterios epidemiológicos. En la revisión de tórax se demuestra la presencia del derrame pleural. Nos preguntan, ¿cuál es la conducta más adecuada? Demostrar si es exudado o trasudado. Por supuesto, lo que tenemos que hacer en este caso, ¿está indicada o no una toracocentesis? Por supuesto, porque es un derrame pleural acompañado de fiebre y hay que sospechar en las posibilidades que he mencionado. Iniciar antibiótico terapia, no hay sustento para esto. Realizar biopsia pleural va a depender de lo que se encuentre en el estudio líquido pleural. Las dos alternativas últimas no tienen razón de ser. La respuesta es realizar una toracocentesis diagnóstica para ver si se trata de un exudado o un trasudado. Pero en este caso, esperamos encontrar un exudado. Es un paciente joven que acude también por clínica de derrame pleural. Hay dolor en mi tórax derecho de 10 días y fiebre. En este caso también, si se presenta un derrame pleural con fiebre, hay que sospechar una causa infecciosa. Para 10 días planteamos también derrame paraneumónico y a descartar tuberculosis pleural. La revisión de tórax demuestra que se trata de un derrame pleural. La relación, la proteína es de 5 gramos por decilitro. Aquí se cumple el criterio tradicional, un valor mayor de 3 gramos por decilitro. El LDH no cumple el criterio, es 300 miligramos por decilitro. ¿Qué tipo de líquido es y cuál es la conducta más adecuada? Estamos frente a un exudado. La alternativa A, C y E podrían ser respuestas, pero habría que ver cuál es la más precisa. Exudado y buscar etiología. La C, exudado, drenaje torácico percutáneo. No está indicado drenaje torácico percutáneo, que debía realizarse cuando estamos frente a un derrame masivo o frente a un empiema. La E, exudado, colocación de tubo de drenaje, sí, cuando estamos frente a un empiema. Y no es el caso. La respuesta correcta es exudado y hay que buscar la etiología. Tenemos que ver cómo está el ADA, habría que ver las células, si predominan los polimorfos nucleares, lo cual estaría a favor de un derrame paraneumónico, o linfocitos a favor de tuberculosis. Y si fuera este el caso, el paciente tendría que ser sometido a una biopsia pleural para demostrar el diagnóstico. En este cuadro comparativo vamos a comentar sobre las alteraciones que podemos encontrar en el líquido en los pacientes con derrame pleural. Vemos un predominio de las células de los leucocitos, pero un predominio de los polimorfos nucleares en derrame paraneumónico, en empiema. Esas serían las dos causas que cursan con incremento de los polimorfos nucleares. Sin embargo, tenemos que
agregar aquí, hacer un alcance. Hay dos causas que al inicio pueden tener incremento de los polimorfos nucleares. Una de ellas es la tuberculosis pleural y la otra artritis reumatoide. En cáncer quilotórax hay un predominio constante de los linfocitos. Observemos que en todas las causas hay una disminución de la glucosa, pero la disminución más significativa de la glucosa se va a dar en el caso de empiema, menos de 40 miligramos por decilitro. Y la causa no infecciosa que produce una mayor disminución de glucosa es la artritis reumatoide. El pH también va a estar disminuido en todas las causas, pero en forma más severa en el caso de empiema, donde es menor a 7. El ADA, como pueden ver, está aumentada en todas las causas. Por eso, cuando encontramos un incremento de ADA más de 45 unidades por litro, no significa que estemos frente a tuberculosis pleural. Buscamos entonces un punto de corte para que se incremente la especificidad para tuberculosis pleural. Este punto de corte es más 70 unidades por litro. Por último, los triglicéridos. Los triglicéridos van a estar incrementados solamente en kilotórax. Es más, cuando estamos sospechando o queremos diferenciar lo que vamos a hacer después entre un pseudo kilotórax y un kilotórax real, verdadero, pedimos triglicéridos. Los triglicéridos, cuando están elevados más de 110 miligramos por decilitro, se trata de un kilotórax. Aquí hay algunas mnemotecnias. La artritis de Celia se comía todo su azúcar. La R es la causa no infecciosa que produce mayor consumo de glucosa, menos de 15 miligramos por decilitro. En caso de tuberculosis, el hada no puede volar porque se comió todo el azúcar, glucosa. La tuberculosis va a producir un incremento de hada mayor a 70 unidades por litro y un consumo de glucosa por debajo de 60 miligramos por decilitro. Veamos ahora las alteraciones en cuanto a las células del líquido pleural. El predominio de neutrófilos vamos a encontrar, como ya ha sido mencionado, en derrame paraneumónico, en empiema, pero también en pancreatitis aguda, tromboembolismo pulmonar, tuberculosis pleural y artritis reumatoide, pero en un inicio. Los eosinófilos van a predominar cuando es una etiología viral o derrame pleural por drogas. Los basófilos están indicando derrame pleural asociado a leucemia. En cuanto a los leucocitos mononucleares, que pueden ser macrófagos, que pueden ser linfocitos o que pueden ser incluso células malignas. Los linfocitos van a predominar en más del 50% cuando la etiología es tuberculosis o neoplasia maligna. Los hematíes, el líquido cuando es hemático traumático se reconoce porque coagula. Si este líquido no coagula, entonces realmente es hemático y pueden ser varias las causas: neoplasia maligna, tromboembolismo pulmonar y también los pacientes que presentan coagulopatías. Para que el líquido sea de color rojo, tiene que incrementarse o haber un aumento de más de 5000 glóbulos rojos por milímetro cúbico. La amilasa también puede estar elevada en líquido pleural, y esto vamos a encontrar en pancreatitis aguda y en pancreatitis crónica, pero con más frecuencia en pancreatitis aguda. También puede elevarse en el caso de cáncer o rotura de esófago, pero a expensas de la amilasa salival. Una vez que ya he hecho el diagnóstico clínico, radiológico y también bioquímico, si sospecho en tuberculosis pleural, si sospecho en neoplasia maligna pleural, está indicada la biopsia pleural, que va a tener un valor diagnóstico, la biopsia, hasta 70%. Y la toracoscopía llega hasta un 95%. La TC pleural, un valor diagnóstico hasta 75%.